nuestro tercer bloque de Más Positivo y como les comentamos al principio del programa y antes de la pausa, hoy día vamos a hablar sobre nutrición, pero específicamente lo que es la educación en la alimentación para evitar los índices de obesidad en los más pequeños. Como les comentábamos también, vamos a estar mencionando sobre lo que es la obesidad infantil y algunos tips para poder mejorar lo que es esta condición en los más pequeños. Y para eso vamos a hablar con la nutricionista Bárbara Sepúlveda, a quien ya tengo a mi ladito. Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto, primero que todo. Buenos días, mucho gusto y muchas gracias por la invitación también. Muy agradecida de estar aquí y poder compartirle algunos datitos sobre la obesidad infantil, que hoy en día está siendo un tema bastante complejo para los menores. Bastante importante y la gente no le toma mucho asunto, pero vamos a hablar un poco también sobre la importancia que tiene saber y evitar esta problemática en los más pequeños. Así que me gustaría que habláramos primero que todo, para contextualizar, hablemos sobre qué es la obesidad infantil también. Ya, la obesidad infantil, bueno, se caracteriza principalmente por, o lo que lleva a esto, una mala alimentación, ya que en conjunto con esto, una mala alimentación y en conjunto con esto, alto índice de sedentarismo. Hoy en día, post pandemia también hubo un antes y un después respecto a la alimentación y al sedentarismo, ya que por motivos obvios, el confinamiento, tuvimos que estar encerrados, entonces hubo mucho acceso a alimentos procesados, ultraprocesados, jugos, bebidas azucaradas en niños muy pequeños. Y obviamente el sedentarismo ahí aumentó potencialmente, hubo mucho acercamiento a los aparatos tecnológicos también. Entonces, hoy en día la pandemia tuvo su efecto. No le vamos a echar la culpa totalmente a la pandemia porque esto ya venía de antes. O sea, básicamente como que se potenció con esto. Se potenció, exactamente, tanto para adultos y para niños, pero en este caso los niños son los que más adelante van a crecer y son los que necesitan desde ya tener una alimentación más saludable. Bárbara, en este caso tú, mira, mencionaste factores súper importantes que tienen que ver con el tema del sedentarismo, el tema de la digitalización entre los más pequeños. Entonces tú, ¿y crees también que han sido conductas que a pesar de que ya estamos como básicamente con una vida bien normal, ha costado erradicar? Sí, ha costado mucho erradicar porque fueron prácticamente 2 o 3 años donde tuvimos como en este proceso de pandemia, entonces a los niños sobre todo les ha costado mucho despegarse de todo lo que es la tecnología, ya de teléfonos, computadores, que la Play, entonces le ha costado mucho retomar su vida que era antes de la pandemia en este caso, y los hábitos alimentarios también, o sea, dentro de todo lo que fueron estos años de pandemia, el acceso a comida chatarra, el delivery que se volvió pero boom dentro de la pandemia, el acceso a jugo, a bebida, o sea, eso ha costado de verdad un montón desligarse ahora que ya estamos entre comillas un poco más normal. Bárbara, y en esta oportunidad también, bueno, yo voy a hablar, aquí yo no voy a satanizar ni a los padres ni nada por el estilo porque yo no soy madre y no voy a juzgar aquí. Pero claro, por ejemplo, un punto es el tema de las colaciones. Claro, las colaciones, lo típico, la galleta, el jugo, la bebida, claro, porque obviamente es lo más fácil, muchos padres trabajan todo el día y les cuesta, pero tú también crees que, claro, hay un mal concepto de colaciones para los más pequeños sobre todo, y eso también puede ir generando este espacio para que se genere obesidad infantil. Sí, de todas maneras. En este caso las colaciones son una parte de... Ya, porque la alimentación hoy en día no se basa solamente en la colación, claro, pero obviamente es un factor. Generalmente los niños llevan que la galleta, que el jugo, que la leche azucarada, que el pan, que quizá el pan no es tanto, pero generalmente la colación siempre es un alimento muy procesado, alto en calorías, altos en azúcar. Y esto también sucede porque quizás en la familia no está inculcado el conocimiento de una buena alimentación. Obviamente también es lo más práctico, comprar una galleta y llevarla a lo más prácticos, le va entre comillas a alimentar, pero también hay que tener en consideración que existen muchas más colaciones, mucho más saludables también, que pueden ser entretenidas, por ejemplo hot cake de avena, que pueden ser de este tamaño y eso va a ser perfecto para los niños, con un poquito de miel o mermelada, que son colaciones ricas, pero en su versión más saludable, o de repente una leche sin azúcar, quizás un tutti frutti, ¿ya? Entonces la colación, como te comentaba, es una parte de,
Pero también es súper importante porque los niños van al colegio todos los días y generalmente no es una colación, o sea, no es una galleta, sino que son a veces 2 galletas o 2 jugos o 2 leches o 2 alimentos durante el transcurso de la mañana que están consumiendo. Claro, y sin contar lo de la tarde, porque a veces van en la tarde y también ahí Exacto. se compran otra cosita. Es verdad lo que dices tú, el tema es que, claro, los padres satisfacen la saciedad, pero no lo nutricional, por así decirlo. Claro, y eso es lo que hay que buscar, el equilibrio. Entonces me gustaría también que si podríamos hablar sobre algunos hábitos saludables, alimentarios saludables también para que los padres, incluso los que no son padres todavía también, quizás podemos cambiar algunos hábitos, ¿cierto? Exactamente. A ver, el concepto de hábito saludable es una alimentación que sea nutritiva, equilibrada y variada, ¿ya? ¿Cuáles son estos hábitos catalogados como saludables? Bueno, en primera instancia, tener una alimentación balanceada, una buena hidratación, fomentar la actividad física y el buen descanso. Ya esos son los conceptos que marcan una alimentación saludable. Ahora, también están los no saludables, que son todo lo contrario. El dormir mal, que para los niños afecta muchísimo en su crecimiento, una mala alimentación o una mala nutrición, el sedentarismo también y la poca hidratación. Ya, porque de repente los mismos jugos que llevan de colación, claro, es un líquido, pero en este caso no es un líquido hidratante como lo es el agua solita. ¿Ya? Entonces, no estaríamos quizás dándole el beneficio de la hidratación pensando que quizás este jugo va a ser el más apto cuando ellos tengan sed. ¿Ya? ¿Cuáles pueden ser estos, como le dices tú, estos métodos para poder cambiar un poquito el tema de los malos hábitos? Ser un ejemplo. Ser un ejemplo como padre o como cuidador, aquí es la base, porque los niños imitan mucho y observan mucho, aunque estén de repente haciendo otra cosa, pero imitan mucho lo que hacen los papás. Entonces, si yo vivo en una casa donde mi papá, o escucho constantemente que dice, no me gusta esto, no me gusta lo otro, obviamente en mi cerebro va a quedar, a mí tampoco me gusta esto, ¿ya? O si a mí como mamá, como papá, no le doy dentro del hogar la alimentación de frutas y verduras, cuando el niño lo pruebe va a ser un alimento totalmente desconocido porque no está dentro de su día a día. Entonces, ser un ejemplo en este caso en la familia o en el cuidador es de suma importancia. Claro, porque como dices tú, pues, la alimentación en casa es parte fundamental, porque si se consume mucho ultraprocesado, mucha gaseosa, etcétera, claro, el niño o la niña en este caso no va a tener la costumbre. Ahora sí, me gustaría que habláramos ya de temas, un poquito más de tips. ¿En qué sentido? A que los niños generalmente cuando son más pequeños son más reacios a lo que son algunas frutas, algunas verduras y el consumo de agua sola. Entonces, tenemos algunos tips para quizás ir incorporando y que los niños puedan ir consumiendo de a poco estos alimentos que son súper necesarios, como lo son el agua, la fruta y la verdura. Exactamente. Generalmente cuando hay un pequeño rechazo ya a ciertas frutas o ciertas verduras, porque nosotros como adultos de repente hay cositas que no nos gustan, imagínate los niños, claro, aún más todavía porque están recién integrándose a todo lo que es la alimentación. Lo ideal es siempre evitar cuando al niño no le gusta un alimento, decir o sacárselo de la alimentación. Es uno de los grandes errores que a veces cometemos los adultos. Claro. Cuando el niño dice, no me gusta esto, ya, entonces no lo come. No, evitar hacer ese tipo de acciones, y si al niño no le gusta un alimento, lo ideal es que lo puedas preparar o realizar en otra preparación. Por último, engañarle un poquito y meterle una preparación mezclado con alimentos que sí sean de su agrado. ¿Ya? O realizar platos más atractivos, más llamativos, realizar un plato que tenga harto color, ¿ya? Porque la alimentación entra mucho por la vista. Si uno como adulto ve un plato blanco, por ejemplo, puré con pollo y coliflor, como que no es un plato muy llamativo a la vista. Sin embargo, si a esa coliflor la mezclamos con tomate, con lechuga, en vez de puré lo cambiamos por fideo o pollito asado, eso ya le cambia totalmente la presencia al plato y va a ser un plato mucho más atractivo también. Así que es un poquito tedioso, pero lo importante es aplicar distintas formas de poder incorporar sí o sí ciertos alimentos que no le gustan. ¿Ya? Tampoco obligarlos porque cuando uno los obliga, generalmente se produce este rechazo o esta mala relación con la comida. Claro. ¿Ya? Pero sí tratar de ir probando distintas preparaciones, de repente con alimentos súper básicos, por ejemplo, un plátano se puede formar una oruga, colocarle antenitas de zanahoria, claro, como platos mucho más didácticos y mucho más atractivos que sí o sí van a llamar su atención, pues así se lo van a ir comiendo por partes. Entonces esa sería una muy buena opción
para que no como que se alejen un poquito de ciertos alimentos, sino que integrarlo. Para que por último por la vista también sea más llamativo para ellos. Entonces, las niñas de 30 años también vamos a hacer eso, vamos a hacer oruguitas de plátano. Exactamente. Con brócoli, arbolitos, no, eso de verdad que funciona. Es verdad, es verdad. Incluso vienen como unos pinchitos para la fruta. No sé, ahora hay bastantes técnicas ahora, eso es muy cierto. Lo que decía, por ejemplo, mira, yo te voy a hablar de un caso, a mí no me gusta la naranja, pero por ejemplo, claro, en Tutti Frutti sí la consumo y el jugo, el valor nutricional se pierde, por ejemplo, en ese caso si yo le hago un jugo o algo así, porque también los padres se preguntan eso, claro, disfrazar, pero le da miedo la pérdida de nutrientes de los alimentos en caso de tener que prepararlo o dárselos de otra forma. ¿Cómo funciona eso también? Claro, en el caso de las frutas y verduras, las frutas principalmente, cuando uno prepara una fruta, perdón, consume una fruta entera, no es lo mismo que tomarla o echa jugo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el jugo pierde mucho la fibra, ¿ya? En comparación a comerla entera. Por ejemplo, una manzana que tiene la fibra en su cáscara, si yo la meto en una juguera, esa fibra prácticamente va a ser la cantidad mínima. Hay muchas vitaminas que también se pierden por el proceso que hace la juguera, entonces sí se pierden nutrientes. Aparte, la asimilación del organismo de tomar algo a comer algo también es muy distinta. Si yo tomo algo, va directo al estómago y se esparce la sangre, por así decirlo, ¿ya? Y como es algo líquido, generalmente uno suele a quedar satisfecho por el ratito, pero ligerito ya me está dando hambre de nuevo. Claro. ¿Ya? En cambio, si yo como algo, ese alimento entero pasa por un proceso digestivo, llega a mi estómago, a los intestinos, se absorben los nutrientes, van a la sangre. Entonces la asimilación de tomar a comer algo sí es muy distinta y siempre se sugiere que la fruta en este caso se coman de manera completa, ¿ya? Como última opción podría ser un juguito, pero sería siempre la última sería la última opción, sí. Por último, si no les gusta la fruta entera a los niños, que a veces entregarle una manzana como que no tiene mucha ciencia para ello, picarla, agregarle muy poquito de miel, hacer, como te comentaba, figuritas, colocarle estos pinchos que están tan de moda hoy en día. Entonces el Tutti Frutti me salvo. Con el Tutti Frutti te salvas. Perfecto, exactamente. Listo. Entonces los niños también, háganme caso. Aparte que el Tutti Frutti también tiene varios colores, entonces es bien atractivo. Exacto. Y lo otro que me queda pendiente es el tema del agua, lo que te decía, quizás mucho. Y algunos optan por saborizarlos, por ejemplo, no sé, con cáscara de limón o algo para la esencia. ¿Cómo es también el valor nutricional en ese sentido? ¿Se puede saborizar de alguna forma o lo ideal es que se consuma el agua así en bruto, por así decirlo? Se puede saborizar, ya. Sí. De hecho, es lo que más se recomienda, ya, porque de repente tenemos sed y acudimos al té o al café. Cabe destacar que el té y el café no son líquidos hidratantes, sino que todo lo contrario, hace que uno vaya más al baño. Siempre el líquido de cabecilla aquí va a ser el agua. ¿Ya? Esta agua puede ser agua, como dices tú, saborizada con cascaritas de limón, rodajas de naranja, rodajas de limón, frutillas le agregan algunos, jengibre, hojitas de menta. O sea, le va a cambiar totalmente el sabor al agua, que a algunos les parece un poco insípida, a mezclarlo con un poquito más de otros tipos de sabor. O también las infusiones de hierba, también son líquidos hidratantes. Mira. Sí, también son líquidos hidratantes y nos pueden servir para cambiar un poquito el sabor del agua, no hay ningún problema también en consumirlo. Entonces, por ejemplo, claro, si yo hago una infusión y yo se la quiero mandar el otro día a mi niño, se la puedo mandar a temperatura ambiente también para que la pueda consumir, no hay ningún problema. Sí, claro, no hay ningún problema, una botellita. Y listo. Entonces, ve, agüita saborizada también para los más pequeños, porque como dicen, claro, en algunos casos es insípida, incluso no como adulto también a veces, cuando tiene mucha sed, el agua la bendita eres entre todas, pero después hay veces que, claro, el agua como quedó. Entonces, bueno, hay que buscar estrategias para todo. Exactamente. Sí, pues ahora me gustaría, Bárbara, hablar sobre los nutrientes esenciales para una buena alimentación, que yo creo que eso también es súper importante, porque como decías tú, no es solamente comerse una fruta o una verdura, sino que también aprovechar todos los nutrientes que esto tiene. Exactamente. Los nutrientes esenciales para todos en general, no solamente para los niños, son los carbohidratos. No sé si has escuchado el término carbohidrato. Sí. Los carbohidratos son la principal fuente de energía del organismo. Prácticamente la mayoría de los alimentos tienen carbohidratos. Obviamente algunos de mejor calidad que otros. Exacto. Ya los de buena calidad son los que provienen de granos enteros, de la avena,
las masas de preferencia Integrales. exactamente, el choclo, la saba, las arvejas también son carbohidratos. Sí, aunque ¿ya? la gente no lo quiera asumir, el choclito Sí. sí es un carbohidrato. Exactamente. La saba, las arvejas, las papas también son un carbohidrato. Esos serían como los de buena calidad. Y los de no tan buena calidad son los provenientes de comida chatarra y golosinas, ¿ya? Sin embargo, dentro de la dieta o dentro de la alimentación hay que priorizar esos carbohidratos de buena calidad, ya que son la principal fuente de energía y nuestro cerebro trabaja con ellos, ¿ya? ¿Dónde los podemos incorporar? Dentro del pan, de preferencia integral, pastas, arroz, la quinoa, el cuscús, las papas, el choclo, la saba, las arvejas, ¿ya? Lo ideal es que cada tiempo de comida, desayuno, almuerzo, once o cena, tenga ojalá su porción de carbohidratos, ¿ya? Otro nutriente importante son las proteínas. Las proteínas nos ayudan a fortalecer huesos, músculos, dientes. Son como las formas donde nuestro organismo repara. Ya las proteínas nos ayudan a reparar alguna lesión, proteínas. Ya cuando uno va al gimnasio y hace que la rompa la musculatura, proteínas. ¿Dónde se encuentran las proteínas? En carnes, carne de vacuno, de huevo, preferencia. para los que son más vegetarianos. Exactamente. Pollo, pavo, el pescado, el atún, el huevo y las legumbres, que ya son proteínas de origen vegetal. Claro, y hay algunas que, lo mismo que los carbohidratos, son de mejor calidad que otras, más recomendables. Exactamente. Y otro nutriente importante son las grasas, ¿ya? Como todo, hay grasas de buena y de mala calidad nuevamente. Las de mala calidad ya sabemos que son la fritura y las provenientes de embutido, comida chatarra. Y las de buena calidad provienen del aceite, de maravillo de preferencia de oliva, de la palta, las aceitunas y los frutos secos, ¿ya? Obviamente también tenemos las vitaminas y los minerales provenientes de frutas y verduras y el agüita, que también es un nutriente súper esencial. Entonces lo ideal es que nuestra alimentación tenga todos estos nutrientes, ¿ya? Por ejemplo, de repente me toca en la consulta, yo trabajo de manera particular, ¿qué tomaste de desayuno hoy día? No, me tomé un café. Y eso es todos los días. O sea, créeme que un café no tiene ninguna calidad. No aporta nada. No aporta nada, a menos que le agregue azúcar, que eso va a aportar un poquito de energía. Pero si no, no aporta absolutamente nada. ¿Qué debe llevar un desayuno complementado, por ejemplo? Una porción de carbohidratos, de proteína y de grasas saludables. Imagínate. O sea, yo creo que pocos logramos tener ese equilibrio en el desayuno. Generalmente un té solo o un café solo con un pan, nada más. Y no está la proteína, no está la grasa saludable. Y a la hora del almuerzo también. Generalmente se utiliza el plato del buen comer. O el método del plato, ¿ya? Que es como nuestro platito se debería ver todos los días, ¿ya? ¿Qué lleva este plato? Dice que la mitad debe ser de verduras, Sí. ¿ya? De libre consumo, o sea, de aquellas que son crudas, principalmente. En un cuarto del plato debe haber una porción de carbohidratos, arroz, papa, choclo, arvejas, habas, y el cuarto que sobra debe ser de un alimento rico en proteínas. Sí. Entonces ahí tenemos vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y la grasa saludable, que puede ser del mismo aceite o una mitadita de palta, por ejemplo. Claro. Y después de postre puede ser la frutita. Y después puede ser la frutita. Una colación. Una Claro. colación y el agüita infaltable. Oye, eso también, mira, otro mito es eso que la gente que no hay que comer casi nada porque no engorda. Lo que decías tú es súper importante, el desayuno, a veces la gente, un café o un pan, pero claro, el desayuno es la alimentación que tiene que ser más completa en ese sentido, pues. Claro, porque es la alimentación o sea, todas las comidas son importantes, ¿ya? Pero el desayuno es la alimentación o es el tiempo de comida que da inicio a nuestro día a día. O sea, sin desayuno, la probabilidad de que rindamos bien durante la mañana, que estemos concentrados, que estemos con energía, va a ser muy deficiente si nuestro desayuno no es completo. Ya, en cambio, si tomamos un buen desayuno con todos los nutrientes, bien abundante, pero a la vez nutritivo, créeme que la calidad de trabajo durante la mañana va a ser mucho más efectiva también. Sí, pues, y también otra técnica, corrígeme tú, que yo también he visto mucho, que es muy eficiente, es cocinar porcionado. O sea, distintos alimentos, porcionarlo y después la semana ir. Y también se ahorra mucho tiempo en ese sentido. Ahí puede ir variando los platos, todo eso. Sí, ¿cierto? de todas maneras, para evitar estar cocinando todos los días o a última hora, porque el hecho ya de cocinar a última hora hace que uno piense en lo primero, en lo más fácil. Claro. Arroz o fideo, Claro. ¿ya? Y todo lo que es legumbres o cazuelas o otras preparaciones que también podemos incluir pasan a segundo plano por falta de tiempo. Porque lleva más tiempo. Sí. Porque lleva más tiempo, exactamente. Pero si yo cocino el día domingo, por ejemplo, mientras la comida esté bien refrigerada, no va a pasar nada. O puedo cocinar de domingos a miércoles, ya me ahorro 3 días de no cocinar, y de miércoles a viernes.
En cambio la comida no le va a pasar nada, No. si está bien refrigerada. Ahí es llegar y sacar y calentar, y ahí nos ahorramos un montón de tiempo también. Perfecto. Bueno, también hablábamos de algo bastante importante y complementario a lo que es la alimentación de los más pequeños, que tiene que ver también con la actividad física. Hablemos sobre la importancia de que los más chiquititos también hagan actividad física y complementen lo que es su alimentación, Bárbara. La actividad física hoy en día está siendo un pequeño problema, porque como comentábamos, durante la pandemia hubo tanto encierro y tanta adherencia a los aparatos tecnológicos que hoy en día cuesta que un niño salga a jugar, cuesta que un niño se motive en hacer algún tipo de deporte. Entonces ahí nosotros como adultos tenemos que tratar de incentivarlos, de ojalá, hijo, inscríbete en algún deporte, incentivarlo en el colegio, por ejemplo. Evitar o hablarle de que en el recreo no se queden sentados viendo el teléfono, sino que salgan a correr, a jugar con sus amigos, a saltar la cuerda, que si se pueden inscribir en alguna actividad física en el colegio, si ellos mismos como papá pueden salir con ellos a la plaza, hacer actividades recreativas. De repente, si no hay tiempo durante la semana, por último, sábado y domingo, un ratito, ellos de chiquitito van a empezar a inculcar que la actividad física es importante. Y no solamente le va a servir para bajar de peso o mantener un peso saludable, sino que también va a ayudar a su estado emocional, a mejorar su condición cognitiva. O sea, los beneficios que tiene la actividad física, creen que son pero tremendos. Van a dormir mucho mejor también, sirve para su desarrollo, para mantenerlos más despiertos, mantenerlos más activos. Entonces ahí es súper importante que de repente, como son algunos más pequeñitos, cuesta que por sí solos hagan actividad física. Entonces ahí es donde tenemos que entrar los adultos y poder incentivarlos a que sea parte de su día a día, cosa que ellos cuando ya sean adolescentes, ojalá sigan con esta rutina de actividad física. Y más cuando entren a la edad adulta, que ya es más difícil hacer actividad física porque uno trabaja, después tienen hijos y ahí ya se vuelve mucho más complicado. Claro, hay veces que, por ejemplo, los padres realicen circuitos en el patio. Claro, cuando el tiempo está bastante mejor, algunos circuitos para que los niños jueguen ahí. Hay que ir incentivando de a poquito. Y como decías tú, también en los colegios hay varias actividades. Por último, ahí, que se inscriban y que estén en lo que quieran hasta que encuentren lo que a ellos les gusta. Exactamente. Hay talleres en los colegios. En todos los colegios prácticamente hay talleres donde uno se puede inscribir. Entonces, lo ideal es poder incentivarlos. Yo en la consulta le digo, ¿haces algún deporte? ¿No? ¿Y te tienes que meterte en esto? No, si eso me gusta, ya el lunes voy a hablar con el profesor. Y créanme que lo hacen. Son muy responsables los niños en ese sentido, mucho más que los adultos, son súper comprometidos con su salud. Sí, y como decías tú, yo creo que también tiene que ver con un tema de educación, porque obviamente cuando los niños son pequeños, los niños no saben qué les gusta y lo que no. Depende de nosotros enseñarles a comer. Y mira, yo quiero, para que no quede ahí tu canastita, porque trajiste una canastita con fruta, entonces para que vayamos mostrando algunos ejemplos de los alimentos que los niños y los adultos también tienen que consumir, si básicamente todos tenemos que ahí ponerle bueno a la fruta y la verdura. Por ejemplo, aquí tengo la que no te gusta. La que no me gusta, pero que la incorporo. Pero que la incorpora. Sí, que esta misma a través del tutti frutti. Claro, se puede mezclar con pera, por ejemplo, hacer un tutti frutti, porque quizás la vas a mezclar con una pera que sí es un alimento de tu gusto. ¿Ya? Claro. Los otros son el morrón, que en este caso tenemos, o pimentón, una ensalada de pimentón con limón y aceite. Wow, queda pero ñami. Muy rico, ¿cierto? Sí. Porque también es algo que se utiliza poco. Generalmente el pimentón, el morrón, se utiliza cocido y la textura de un morrón cocido no es la misma a la de un morrón crudo bien aliñadito. Ay, sí. Entonces ahí también podríamos ir variando un poquito con las preparaciones de ciertos alimentos. La berenjena también, que es algo que se come súper poco, pero en una buena preparación, créeme que queda súper rica. Por ejemplo, hacen lasaña de berenjena, donde en vez de utilizar la capa de masa, utilizan capitas de berenjena. Y sabes que el sabor apenas se le siente porque como va mezclado con cebolla u otro ingrediente. Como que en el pinito, la bechamel, claro. Exactamente. Y créeme que queda muy rica, mucho más saludable también y no tan pesada como es una lasaña como tal. Ya tenemos el mango también, que quizá una... Delicioso. Exquisito, ¿cierto? Delicioso. Es una fruta que no se consume tanto ya porque es como más tropical, por así decirlo. Claro. Pero el que tiene la instancia de probarlo no se va a arrepentir. El mango se come picadito, mezclado con un poquito de yogur, por ejemplo, con otra, queda pero espectacular. 10 de 10. La zanahoria también. Oh, la ensalada de zanahoria. Oh, es muy rica, deliciosa. ¿cierto? Sí. De hecho, la zanahoria también nos sirve para poder incorporarlas como colación. Picar bastoncitos de zanahoria y comerlos, o incluso o untarlo. como snack también. Exactamente, como snack o untarlo en salsa. Una salsa de yogur natural con cibulet, un poquito de sal, aliños, con una zanahoria untada.
créanme que queda súper rico y le cambia mucho el sabor, y ahí inconscientemente estamos incorporando verduras con una versión más saludable y más rica, que sería con esta salsa que en realidad es puro yogur prácticamente. Sí, pues. Pero que es una tremenda opción también. ¿Ves? O palitos de pepino, palitos de apio, también son una buena opción. O sea, por ejemplo, de repente, cuando uno a veces está bajo una dieta o bajo un régimen alimentario, una tabla de picoteo perfectamente se puede hacer en su versión más saludable, con tomate cherry, con estos palitos de zanahoria que te comentaba, con salsa de cibulet. Y que uno con puede hummus. realizar en la casa. Sí. De todas maneras, Sí. de todas maneras, para el invitado, a todos les va a gustar. Definitivamente. Bárbara, oye, un placer, nos pilló el tiempo ya. Sí. Así que para despedirnos, ahí está saliendo en pantalla igual tus contactos para que la gente te ubique y pueda pedir alguna asesoría nutricional Perfecto, contigo. muchas gracias. Yo trabajo en Talca, en el edificio Espacio, ubicado en la 2 Sur, 2 Oriente, piso 11. ¿Ya? Así que ese es mi contacto. Me pueden encontrar en Instagram como nutri.barbarase o en correo barbara.sepulveda.e@gmail.com. Perfecto, Bárbara. Muchas gracias, un Muchas placer. gracias a ti. Entonces, haber entregado estos tips también para incorporar la alimentación más saludable en los pequeños, pero también en los adultos. Nunca es tarde para tener una buena nutrición. Sí, ¿Sí? de todas maneras. Perfecto, espero nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Espero que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Perfecto, y nosotros rápidamente vamos a nuestra última pausa comercial porque vienen más invitados. Yo aprovecho de despedirme y nos volvemos a encontrar mañana. Acompañen a Mati entonces en esta entrevista de salud también.